8:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar y dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Miguel Ángel Puente, abogado laboralista. Lo invitamos para analizar la situación laboral que estamos viviendo. Aquí se ha mencionado, no se ha comprobado que ha salido gente del trabajo formal precisamente por los apagones, y se ha hablado del pico y placa eléctrico. ¿Cómo entender en estas condiciones la situación por los apagones y la situación laboral? Doctor Miguel Ángel Puente, muy buen día. Buenos días, Miguel, un gusto poder compartir con usted y con toda la audiencia de esta prestigiosa emisora. Sin lugar a dudas, la afectación del tema eléctrico va a tener una connotación en la productividad de las empresas, de los distintos empleadores, y es probable que esto genere ciertas disminuciones o pérdidas de empleo. Es una realidad. Estamos viviendo una crisis como las que lamentablemente últimamente hemos vivido algunas, la pandemia, las paralizaciones, y esta es otra adicional que se suma. Y que hace complejo precisamente el ambiente de carácter empresarial, ¿no? Y que obviamente afecta a la generación de ese empleo, que es lo que muchas veces hemos hablado, de lo importante que es generar políticas públicas para la generación de nuevo empleo y un empleo adecuado. Entonces, si bien es cierto, se habla de unas cifras de posibles finiquitos que se han producido en el último mes, no todo esto necesariamente está vinculado con el tema energético, pero sí es una realidad de que van a haber afectaciones lamentablemente en la pérdida de empleo, porque hay empresas que no pueden o funcionar, no pueden operar, no tienen un generador, u otras que al tener un generador o algún otro medio alternativo, pues efectivamente tienen unos sobrecostos, lo cual dificulta la competitividad de las empresas. Es una realidad, y por eso creo que es importante que el gobierno plantee varias soluciones, tanto desde el punto de vista energético como posiblemente también desde un punto de vista de los costos, de alivio, de las obligaciones. Yo creo que esto es una crisis tan severa como, reitero hace un momento, la que ya hemos vivido con temas como, por ejemplo, la pandemia o paralizaciones como las de octubre o junio del 22. Entonces, yo creo que esto merece justamente una atención por parte del gobierno en estas aristas, también incluida la parte laboral. Doctor Miguel Ángel Puente, es decir, ¿el impacto es inevitable en el sector laboral por estos cortes de energía que ha habido? En algunos casos sí. Existen ciertas industrias que tienen, por ejemplo, que son autogeneradores de energía, y ellos de una u otra manera han logrado suplir esta falta de energía eléctrica a través de la autogeneración. Obviamente esto tiene unos costos, ¿no? Porque ya sea una generación térmica o ya sea otro tipo de generación, naturalmente tiene unos sobrecostos, pero hay empresas que sí han logrado suplirlo y que de una u otra manera el efecto ha sido menor. Pero existen otras empresas o posiblemente incluso microempresas para las cuales es más difícil que esto no les afecte. Por ejemplo, un restaurante pequeño que posiblemente no tiene un generador, en el cual obviamente maneja tema de alimentos, y ante los cortes de luz posiblemente no tiene la posibilidad de mantener los alimentos en buen estado, o posiblemente incluso de cocinarlos para poder ponerlos a venta en el horario correspondiente. Entonces, ese tipo de negocios pequeños, microempresas, se ven afectados. Una tienda de barrio, en la costa, por ejemplo, igualmente restaurantes, lugares de expendio de distinto tipo de alimentos. En la costa tienen incluso una afectación aún mayor por el tema del clima. Entonces, todo esto, sin lugar a dudas, va a generar inconvenientes. De ahí es que nace una propuesta de la Cámara de Industriales de Pichincha, la CAPEIPI, que justamente es lo que se ha conocido como el pico y placa eléctrico o el pico y placa laboral, lo cual parece que es una medida interesante, una propuesta interesante que debe ser analizada, porque uno de los problemas también es que hay en ciertas industrias en los cuales el tema de la conexión y la desconexión no puede hacerse en periodos tan cortos como los cortes se producen. Por ejemplo, 2 horas con luz y luego hay una desconexión, porque hay máquinas, por ejemplo, que necesitan un tiempo de arranque o un costo de arranque para esas máquinas, y por lo tanto es preferible
KPIP es que se establezcan dos grupos separados, el grupo 1 y el 2, que se va a precisamente a tener distintos horarios de desconexión. Entonces, por ejemplo, el grupo 1 trabajarían lunes, martes, miércoles y jueves, 4 días de 10 horas cada día para completar las 40 horas semanales y descansarían viernes, sábado y domingo. El otro grupo trabajaría jueves, viernes, sábado, domingo y descansaría lunes, martes y miércoles, igualmente con estas 10 horas diarias durante los 4 días. ¿Esto qué permite en términos generales, antes de analizar si es conveniente o no? ¿Qué permite? Que una empresa que sabe que está en el grupo 1 sabe que va a trabajar de lunes a jueves y entonces se organiza, se programa para que pueda efectivamente mantener en la planta de trabajo la nómina durante esos días para que pueda encender sus máquinas y sabe también que va a estar desconectada viernes, sábado y domingo y así el otro grupo de la misma manera. Entonces, eso lo que genera es algo que yo creo que es muy importante, que se llama previsibilidad. Es decir, que cada empresa sepa qué días va a trabajar y qué días lamentablemente no va a trabajar. Sabemos que estas son, y esto también es importante mencionarlo, son condiciones excepcionales. Esto no es lo que todos quisiéramos no solamente que tengamos que paralizar 3 días, sino que no paralicemos, sino que trabajemos de lunes a domingo en los distintos turnos de las fábricas. Eso es lo ideal. Pero estamos viviendo una circunstancia excepcional y ante esta excepcionalidad, con esta amplia sequía que hemos vivido, esta dura sequía, esta limitación de nuestras fuentes hídricas para nuestras hidroeléctricas, tenemos que de una u otra manera todos arrimar el hombro, pero creo que es importante que las empresas tengan previsibilidad. Lamentablemente al principio, hoy veo que ya está más organizado el tema de los cortes y racionamientos de energía, porque al principio se anunciaba, por ejemplo, que un día no iba a haber energía, me contaba justamente un cliente, ese día que no iba a haber energía, que se anunció, él dispuso que los trabajadores no vayan a la empresa y resulta que ese día sí hubo energía. Entonces, esas cosas obviamente afectan aún más, generan mayor incertidumbre y generan mayores complicaciones y sobrecostos. Por esa razón, creo que hoy por hoy está mejor manejado el tema de comunicación, de planificación, pero me parece interesante analizar esta posibilidad planteada por CAPEIPI. Desde el punto de vista laboral, ¿qué pasa si una persona puede o no puede trabajar 4 días seguidos durante 10 horas cada día para poder completar las 40? Efectivamente, el Código del Trabajo, justamente a raíz de la pandemia y otras afectaciones, hizo ciertas modificaciones y entre ellas fue el de la jornada de trabajo. Y así como existe la posibilidad de reducir las jornadas, recordemos que en la pandemia muchos empleadores optaron por reducir la jornada para precisamente mantener las plazas de trabajo. Eso se estableció en el artículo 47.1 del Código del Trabajo. Pero igual existe la posibilidad, de acuerdo al artículo 47.2 del Código del Trabajo, de generar jornadas de trabajo prolongadas, justamente de hasta 10 horas. Es decir, legalmente es posible, si es posible, que el empleador y el trabajador se pongan de acuerdo para trabajar de lunes a jueves, 10 horas diarias, completando las 40 horas semanales. Descansará 3 días, viernes, sábado y domingo, y el otro turno de la misma manera. Esto es posible. Igualmente, aquella empresa que bajo esta propuesta trabaja en cambio jueves, viernes, sábado y domingo, igualmente y descansa lunes, martes y miércoles, ese sábado y domingo ¿se deberá pagar con sobrecostos? No. ¿Por qué? Porque existe una compensación de descanso de el lunes, martes y miércoles y porque dentro de esta jornada especial se está precisamente cumpliendo las 40 horas semanales. Entonces, posibilidad para que esto se viabilice existe. Creo que es importante que obviamente las autoridades en el tema energético y en el tema laboral puedan sentarse a discutir estas opciones porque es probable, reitero, que unos cortes que sean previsibles sea una mejor alternativa en esta difícil situación que estamos todos viviendo. Doctor Miguel Ángel Puente, importante esta búsqueda de soluciones, como efectivamente ha sido en la pequeña industria, el pico y placa eléctrico laboral. En la práctica, usted ha dicho, pudieran trabajar 10 horas de lunes a jueves, descansan viernes. ¿Qué pasa por los apagones y por los horarios que pudiera, por ejemplo, una empresa que va a tener luz a partir de las 10 de la mañana, ingresan sus trabajadores a las 10 de la mañana, trabaja 10 horas hasta las 8 de la noche?
¿qué va a pasar con el recargo que le corresponde legalmente a esa persona? Si la empresa tiene ya una carga por la no producción normal, cambia de horarios y encima le viene el recargo por horas complementarias en la noche. ¿No se puede llegar a acuerdos y encontrar soluciones también en ese sentido? Los acuerdos son posibles y las jornadas pueden efectivamente prolongarse, como he dicho, máximo hasta 10 horas diarias en los 4 días laborables. Sin embargo, lo que sí hay que acotar es de que si estas horas se producen, por ejemplo, en la jornada nocturna es aquella que viene desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana y esa tiene un recargo. Esto precisamente la normativa sí lo establece y no podría, porque una afectación o el no pago de estas horas nocturnas implicaría una vulneración de los derechos de los trabajadores. Lo que sí es posible evitar es el pago de horas suplementarias, porque decimos, la jornada es de 8 horas diarias, vamos a trabajar 10 horas. Esas 2 horas normalmente tendrían un pago de horas suplementarias con el 50% de recargo. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Si es que se trabajan esas 10 horas, pero no se sobrepasa de las 40 horas semanales, no existe el recargo. Entonces, eso es importante mencionar. Es decir, el sobrecargo de las horas nocturnas va a existir, pero el sobrecargo de las horas suplementarias, si es que no nos excedemos de las 40 horas semanales, no existirá bajo este paraguas que establece el artículo 47.2 del Código del Trabajo, que habla de la jornada prolongada. Entonces, estos son alternativas que se tienen que analizar porque son opciones. Como usted bien menciona, tenemos ya los empleadores, las empresas tienen sobrecargos para poder efectivamente autogenerar su propia energía. La persona, la microempresa que tiene por ahí un generador, tiene que comprar la gasolina para ese generador. Tienen todos sobrecargos y aparte de eso, el de las horas suplementarias es complejo. Pero reitero, a través de un acuerdo bajo este paraguas normativo, las partes pueden establecer. ¿Qué pasa si trabaja más de las 10 horas diarias o más de las 40 horas semanales? Ahí naturalmente hay que cancelar las horas suplementarias o extraordinarias según corresponda. Es decir, si bien es cierto, esto es una alternativa, una solución, sin embargo, tampoco esto deja una libertad absoluta para que se excedan de los límites establecidos. 10 horas sí se pueden trabajar, pero máximo 40 horas semanales. Lo que se exceda tiene que liquidarse como horas suplementarias o extraordinarias. Y dentro de esas soluciones, por ejemplo, el trabajo de fin de semana, ¿cómo funcionaría? Igual que dice con los recargos. Si es que el trabajo de fin de semana, conforme al artículo 50 del Código del Trabajo, por la propia actividad o en este caso por la necesidad, se trabaja sábado y domingo, pero se descansa, por ejemplo, lunes, martes y miércoles, según la propuesta del pico y placa, o lunes y martes, si es que existe una compensación de descanso de otros días en la semana, pero que igualmente den el mínimo de descanso obligatorio, que son 48 horas consecutivas, entonces no se paga un sobrecosto. Pero igualmente acá se necesita que exista un acuerdo entre el empleador y el trabajador para que esto, o que hayan sido aprobados por parte del ministerio estos horarios en los casos en que sean horarios rotativos, ¿no? Pero reitero, si es que una persona trabaja sábado, domingo y descansa lunes y martes, ese tiempo de compensación permite que no exista un sobrepago a estas horas respectivas. Bueno, seguiremos hablando de esto, muy interesante, estas soluciones, estas alternativas que ha planteado el doctor Miguel Ángel Puente, abogado laboralista. Muy amable, Miguel Ángel, por atender a la revista de Opinión Democracia. Siempre es un gusto, Miguel, un gusto, pase muy bien. Muchas gracias. 8:36 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos con el ingeniero Gabriel Secaire, experto en temas eléctricos, para hablar precisamente del momento que estamos viviendo, cambios de horarios en los cortes de energía y también el trámite del proyecto urgente en materia económica en la Asamblea, la nueva ley energética que busca al menos paliar la situación que vivimos este momento en el país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Rompe mitos con Bike. Autos con tecnología, diseño y potencia que sorprenden. No te pierdas el Outlet Bike con las últimas unidades del año modelo 2024. Bonos de hasta $4,000. Entrada desde $2,500. Y lo mejor es que puedes pagar desde el 2025. Visítanos en nuestras agencias en Quito, Guayaquil, Ambato y Manta.
Con la visión no se juega. ¿Cómo estás cuidando tus ojos? ¿Cuidando mis ojos? Nunca lo pensé. A partir de los 40 años, podrías padecer degeneración macular por pérdida de nutrientes vitales. Podrías tener dificultad para leer, conducir y visión borrosa. ¿Y cómo cuido mis ojos? Toma una cápsula diaria de Maxivis, que repone los nutrientes que tus ojos necesitan. Maxivis, fórmula avanzada con vitaminas esenciales que previene la pérdida gradual de la visión. Protege tus ojos con Maxivis. Con calidad Pharmabrand. En mi trabajo enfrento grandes desafíos. Siempre olvido las palabras para expresar mis ideas. Me siento frustrado. ¿Qué pasa con mi memoria? El estrés podría disminuir las funciones cognitivas y deteriorar la memoria y concentración. Toma Recorderis, el experto en cuidar tu memoria, concentración y energía. Activa tu memoria con Recorderis.